Saludos por allí a todos los que se están uniendo. Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos a este evento que estamos desarrollando el día de hoy de ciberseguridad para el sector público. Eh, Mientras se unen, les voy comentando un poquito de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Va a ser básicamente acerca de cuáles son las estrategias y mejores prácticas para poder construir de cara a lo que son todos los desafíos que tenemos una estructura de ciberseguridad que sea resiliente. También vamos a estar hablando de cómo podemos fortalecer las defensas y crear sistemas resilientes capaces de resistir y cómo recuperarnos también de esos ataques. Un poco también acerca de cómo identificar cuando a través de nuestros sistemas, que muchas veces el hecho de que los mismos ataques ahora son más sofisticados, buscan la manera de evadir esas alertas que se pueden despertar y que puede identificar que en nuestro sistema existe algún tipo de vulnerabilidad y cómo prepararnos para todos estos incidentes, ¿no? El día de hoy vamos a estar conversando eh, de este tema que es tan crucial para nosotros como lo es la ciberseguridad. Ahorita nosotros sabemos y estamos al tanto de cuáles son todos los desafíos que enfrenta el sector público en materia de ciberseguridad. Vemos casi que diariamente muchos países que están siendo atacados antes, y estoy hablando de un antes no muy lejano. Existía la premisa de que era siempre un cibercriminal, una persona detrás de un computador ejecutando ataques a objetivos específicos. El día de hoy ya eso ya no es una realidad. La realidad del día de hoy es que simplemente se programan miles y miles y miles de bots que están buscando dentro de la red cualquier puerta abierta, cualquier ventana abierta, cualquier vulnerabilidad que exista para poder acceder por allí y a partir de allí comenzar a perpetrar ataques. Nosotros sabemos desde nuestro lado y el conocimiento que tenemos todos los años de experiencia en tecnología, que en el sector público especialmente se maneja mucha información y datos sensibles de las personas y de los colaboradores. Esto es supremamente valioso cuidarlo. Como conocemos hoy, los datos son el nuevo petróleo. Esto quiere decir que el manejo de la seguridad, tanto de la información dentro de las instituciones que están asociadas a nuestros colaboradores como a nuestros usuarios, es algo que debe ser prioridad número uno. Nosotros estamos cada día más conscientes de que los ataques están siendo más y más sofisticados. Recientemente pude ser partícipe y leer la noticia de que ya hay un chat GPT, hay una inteligencia artificial dedicada única y exclusivamente a la creación de malware. Entonces, imagínense cómo esto se va a desarrollar a partir de ahora, ¿no? Ya tenemos esta es la versión malvada del chat GPT. Entonces, si el año pasado en noviembre tuvimos un boom tecnológico en materia de inteligencia artificial, lo cual seguramente muchos de los que estamos acá nos ha beneficiado enormemente. Ahora, bueno, tenemos que cuidarnos aún más porque esta inteligencia artificial no está a favor de generar un beneficio, sino también crear problemas. Entonces, bueno, para ello hoy nos acompaña Juan Carlos Marín, quien es nuestro ingeniero en sistemas, uno de los músculos más fuertes de nuestra organización. Juan Carlos nos va a estar haciendo un recorrido por toda esta presentación y obviamente por la solución de ciberseguridad como una alternativa que podemos tener para nosotros enfrentar todos estos desafíos. El día de hoy lo necesitamos bien activos en este chat. Tenemos disponible para ustedes una caja de preguntas y respuestas. Coméntenos todas sus dudas, inquietudes. Al final del día, esto es un reto que, bueno, asumimos todos y colaborando en conjunto creo que podemos enfrentarlo. Dicho esto, al final del evento esperamos que podamos haber logrado identificar y aprender y tener un poco más de conciencia sobre todas las cosas que están sucediendo ahorita actualmente en este entorno. E igualmente van a estar recibiendo un correo post-evento con la grabación del evento y esta presentación, obviamente. Ahora, Juan Carlos, bueno, Juan Carlos, termino de presentarte para darte la palabra. Como les decía, es uno de los músculos más fuertes dentro de nuestra organización. Cuenta con X años de experiencia. Juan Carlos no le gusta que le diga que diga los años de experiencia que tiene porque después le calculan su edad. Pero Juan Carlos ha sido desde desarrollador de software hasta gerente de proyectos y pasado por arquitecto de soluciones,
desarrollo y mantenimiento de software, implementaciones, transformación de centros de datos, continuidad del negocio y un largo etcétera que seguramente este, tienen que ver con todos esos años de experiencia que tienen. Así que bueno, sin más, Juan Carlos, te doy la palabra, así que adelante. Y Vale, muchas gracias a todos de antemano por estar acá con nosotros. gracias, David. Bueno, pues primero que todo, muy buenos días para todos. La idea hoy es hablar un poquito del tema de las amenazas que hay, las posibles soluciones o las posibles herramientas para mitigar los riesgos que tenemos en ciberseguridad en el sector público y en un punto muy importante que es el tema de los dispositivos, o sea, los endpoints, que son al final los puntos de contacto de los usuarios con los sistemas de información de las organizaciones y con las redes de la infraestructura tecnológica de las organizaciones. Hoy en día, lo veía esta mañana precisamente en un informe de un fabricante de anti-malware, que la mayoría de los ataques vienen generándose a través del robo de credenciales y ese robo de credenciales se está obteniendo a través de infecciones que se logran en los dispositivos, en los endpoints, logran meter código malicioso que roba credenciales y que permite a ciberatacantes ingresar a las redes de organizaciones, hacer una cosa que se llama el movimiento lateral, que es empezar a recorrer la red y encontrar sitios que tengan debilidades y ahí sobre ese sitio lanzar el ataque, ¿sí? Hoy en día en el dark web, pues encuentra uno sitios en los cuales venden claves, las que ustedes quieran, para lo que quieran, para las aplicaciones que quieran, los sitios que quieran. Entonces, proteger los endpoints, pues es una cosa súper importante porque es el sitio en el cual hay más vulnerabilidades hoy en día. La gente, los atacantes cada vez tienden a usar menos el atacar directamente una red y cada vez más el atacar a los endpoints, porque los endpoints están manejados por personas y las personas son susceptibles de ataques de ingeniería social tipo phishing o tipo phishing, cualquier tipo de estos ataques que al final lo que buscan es obtener información que les permita a los delincuentes lograr el acceso a una red. Y fuera de eso, los dispositivos, lo que no debería ocurrir, en los mismos dispositivos se está guardando información confidencial, como lo muestra esta gráfica. Existe una gran disposición por diferentes razones a que dentro de los mismos dispositivos quede información confidencial. La información confidencial debería estar guardada en sistemas de información preparados para eso, no debería estar disponible en los mismos dispositivos dentro de archivos. Sin embargo, es un tema que está ocurriendo con muchísima frecuencia hoy en día, ¿sí? A nivel mundial, de acuerdo a un informe que hicimos en Absolute, un informe que construimos con datos del año pasado, con un análisis que se hizo dentro de nuestros clientes del año pasado, encontramos que más o menos en el sector que más hay información dentro del sector público es el 85% en finanzas, perdón, en el sector donde más hay información confidencial guardada en dispositivos en el sector financiero con el 85%, pero el gobierno y sector público, que es lo que nos ocupa hoy, pues no se queda tan lejos. O sea, el 81% de los dispositivos guarda algún tipo de información confidencial que es susceptible de ser atacada y de ser extraída en un ataque, ¿sí? Y lo peor de esto es que el 48% de los trabajadores están trabajando de manera híbrida y completamente remota. ¿Esto qué significa? Que básicamente esta información está expuesta a personas que están trabajando por personas que están trabajando desde una red probablemente no tan segura, puede ser desde su casa en el mejor de los casos, o puede estar en un café internet, o puede estar conectado en un sitio, está de vacaciones y también trabajando en la oficina, entonces está conectado desde la red del hotel. Desde cualquier red pública se están conectando las personas, están entrando a través del VPN en las organizaciones, pero con las vulnerabilidades que existen, pues es muy probable que esta información que está siendo guardada en los dispositivos esté expuesta y eso pues obviamente representa un riesgo importante.
¿Qué otro riesgo o cuál es el impacto de eso? ¿Cuál es el impacto que eso está teniendo? Pues el impacto, como ustedes saben, son los ataques de ransomware en muchos casos o simplemente el robo de datos, ¿sí? Esos ataques en promedio, de acuerdo a un informe que elaboró IBM, también con información del año pasado, esos ataques en promedio están costando 4.93 millones de dólares, ¿sí? Ahí se miden temas como no solamente lo que tienen que pagarle al atacante para que libere los datos en los casos de ransomware, sino también los daños que ocurren a los sistemas de información, los daños que hay que hacer para volver a recuperar la integridad dentro de los sistemas de información y adicionalmente la posibilidad de daño a la marca, de daño a la reputación que existe. Ustedes saben que cuando hay un ataque de ransomware y los sistemas de información tienen que interrumpirse, las organizaciones que son dependientes de esos sistemas de información pues van a tener un gran impacto negativo en su marca porque se va a hacer público que esa información no está pudiendo, esa organización no está pudiendo atender al público, no está pudiendo atender a sus usuarios, tuvo que volver a procesos manuales por unos días, todo ese tipo de cosas van a ocurrir y eso va a generar un daño a la reputación que en algunos casos No, y, puede y ser. la pérdida de confianza, ¿no? Que es súper ¿Mm? importante. Entonces, ese daño medido en dólares, de acuerdo al informe de IBM, pues en el caso del sector público no es tan grande como, o sea, está por debajo del promedio, pero es un valor bastante grande, es un valor de 2.07 millones de dólares el año pasado y sigue creciendo, o sea, cada año sigue creciendo, cada año sigue creciendo. Si uno analiza la mayoría de las empresas que están acá, pues siguen creciendo, del tipo de organizaciones que están acá, sigue creciendo el valor de lo que implica ese costo. Adicionalmente, pues ustedes saben que el sector público no solo, esto se refiere exclusivamente a organizaciones que son del sector público, como por ejemplo, no sé, la administración de impuestos o las organizaciones que son completamente públicas, pero el sector público tiene inversiones en otros sectores, especialmente en atención sanitaria. El sector público en nuestros países en Latinoamérica, en muchos casos, tiene una gran participación en el sector salud y esa participación, el sector salud, como ustedes ven, pues es el que tiene mayor impacto cuando hay un ataque de este estilo, ¿sí? Recientemente el año pasado, hubo un ataque a un hospital muy grande en Barcelona que les costó muchísimo dinero, ¿sí? Aquí en Colombia hubo un ataque a una EPS, ustedes seguramente lo saben, que también implicó unos costos enormes y unas pérdidas a los usuarios complicadísimas, o sea, probablemente hasta hubo pérdidas en cuanto a vidas humanas porque los tratamientos hubo que retrasarlos. En fin, los impactos pueden ser muy grandes en este tipo de ataques. Entonces, al final, pues, ¿qué encontramos? Que el sector público, pues, de todas maneras se está envolviendo dentro de una serie de amenazas, ¿sí? Tiene el tema de los ciberataques, tiene también el tema del hacktivismo, porque el sector público siempre es víctima de hackers que quieren bloquear al sector público para, por ejemplo, hacer propaganda de sus objetivos, ¿sí? Como ha ocurrido aquí en Colombia, ocurrió no hace mucho con la Fiscalía o en otros antes o había ocurrido con la registraduría, que los atacantes habían bloqueado las páginas principales de esas organizaciones y eso obviamente pues es muy complicado para una organización pública de manejar, ¿sí? Pues también tiene la amenaza del robo de información confidencial, que ya lo conversamos, tenemos las amenazas internas, o sea, de funcionarios de la misma organización que a veces facilitan esos robos de credenciales de los que hablamos ahora. Tenemos vulnerabilidades en infraestructuras críticas, ¿sí? El caso del phishing en ingeniería social, que cada vez es más frecuente, ya no solamente es para robar fondos a los usuarios, sino directamente para robar credenciales y poder entrar a las organizaciones. Y en general todo esto pues se debe en la mayor parte de casos a una falta de conciencia y capacitación en ciberseguridad en Latinoamérica, ¿sí? O sea, uno nota que la mayoría de los usuarios saben usar muy bien su celular, saben usar muy bien el WhatsApp para enviar videos y para enviar ese tipo de cosas, pero cuando les hablan de ciberseguridad están completamente perdidos o estamos completamente perdidos. Es necesario incrementar los temas de concientización, es necesario que la ciberseguridad se vuelva una cosa tan importante como las prevenciones que uno tiene cuando sale a la calle. O sea, es mucho más peligroso un robo a través de un celular o a través de un dispositivo electrónico que un robo, muchas veces un robo en la calle.
Entonces, ante estas amenazas, y por otro lado tenemos en los temas de cumplimiento de normas que se han establecido. El sector público, sobre todo, se tiene que cumplir normas de protección de datos personales, tiene que cumplir normas de acceso a la información pública, a cómo se accede a esa información, de a quién se le suministra. El sector público maneja temas de firma electrónica todo el tiempo. Por ejemplo, Superintendencia de Notaría de Registro tiene un tema muy fuerte en firma electrónica. Tenemos pues obviamente hay unos marcos normativos de gestión de riesgos para la seguridad de la información que las organizaciones públicas tienen que tener en cuenta, y las normas de seguridad cibernética con públicas por todo el mundo y que todo el tiempo están cambiando, que las organizaciones del sector público deben tener en cuenta. Y esto, pues, en un entorno mundial que realmente es desordenado en general. O sea, la tecnología informática evoluciona muy rápido, ha venido evolucionando muy rápido, sobre todo en los últimos años, desde que empezó el Internet, que empezó a popularizarse el uso de la tecnología informática para prácticamente cualquier cosa, ¿sí? Empezaron los procesos de transformación digital que transformaron todos los procesos que existían en herramientas, en ser procesos soportados a través de herramientas informáticas. Eso generó una cantidad de desorden tremendo. Tenemos un panorama desordenado, tenemos convivencia de sistemas operativos viejos, con aplicaciones viejas, con cosas viejas que las necesitamos tener porque las usamos, con cosas nuevas, y eso siempre nos genera miles de problemas en cuanto a la infraestructura. Tenemos que enfrentar ahora el tema de la movilidad, ¿sí? Desde que empezó la pandemia, la movilidad se disparó. Antes la mayoría de la gente trabajaba dentro de un edificio. Si usaban un sistema informático, lo usaban dentro del edificio, tenían su computador y desde ahí trabajaban. Y básicamente la seguridad se limitaba al firewall, el gateway, los hubs y todos los elementos de red que yo tenía dentro del edificio, ¿sí? De esa manera yo controlaba prácticamente todo, controlaba cualquier fuga de información, controlaba ese tipo de cosas, y eso me servía muchísimo. Pero ahora el reto se cambió completamente y cambió muy rápido, porque se convirtió en que yo tengo que proteger personas que están dispersas en cualquier lado. Ahorita hablamos de que el 48% de las personas están trabajando de manera remota. Pues eso no va a cambiar mucho, eso va a seguir pasando durante los próximos años, y la gente va a trabajar por lo menos un día de la semana desde su casa, lo cual implica que tengo que tener en cuenta todo el tema de asegurar esa persona que está trabajando desde su casa, de asegurar que el recurso va a tener una conexión segura, de que si a esa persona le roban el dispositivo yo voy a poder proteger la información que estaba ahí, de que en general ese punto que va a estar circulando, que va a estar libre por ahí, aunque sea un día a la semana, es un recurso que va a estar protegido. Tenemos también complejidad en el software instalado. Tenemos una cantidad enorme de software instalado en los dispositivos. Cuando ustedes miren la cantidad de aplicaciones que hay hoy en día, en promedio un dispositivo sencillo, un computador, tiene en promedio 67 aplicaciones instaladas, ¿sí? Y esas 67 aplicaciones están conviviendo entre ellas, y en el mejor de los casos, pues puede que haya cosas o áreas que estén compartiendo, y que haya conflictos entre ellas que estén afectando mi seguridad y yo ni siquiera me doy cuenta de eso. Y todo eso, o sea, el tener tanta tecnología y tanta cosa, pues me da como una falsa sensación de seguridad. O sea, yo tengo una cantidad de aparatos, una cantidad de aplicaciones, una cantidad de redes y de cosas, pues eso me da la sensación de que estoy seguro, pero la verdad no lo estamos. O sea, no estamos seguros. Pues nos damos cuenta que los ciberataques siguen creciendo, que, como vimos, el costo de un ciberataque sigue creciendo, y todo esto no, simplemente lo que sigue es aumentando y siendo cada vez más complejo y más difícil de manejar. Ante este panorama, pues tenemos que trabajar en el tema de la resiliencia, ¿sí? En tener en ese panorama tan complejo, tener las posibilidades de recuperarnos ante un ataque, obviamente estar prevenidos ante los ataques, pero adicionalmente, si hay un ataque, poder tener ciberresiliencia. Y lo más importante es ser conscientes de que probablemente los atacantes ya están metidos en la red. O sea, lo que nos hemos dado cuenta en el reporte de resiliencia de Absolute del año pasado, pues que se hizo con información del año pasado, que se publicó a comienzos de este año,
Ese informe muestra, por ejemplo, que los atacantes se demoran más o menos, en promedio, se demoran 6 días en lanzar un ataque una vez entran a la red. O sea, el ataque no es inmediato, porque ellos probablemente en muchos de los casos lo que hacen primero es un conocimiento de la red, un análisis de lo que hay en la red antes de lanzar el ataque. Entonces, es probable que en algunos casos se queden mucho más tiempo antes de lanzar un ataque, o a lo mejor nunca lo hagan, simplemente se quedan ahí esperando a que alguien deje algo vulnerable activo y en ese momento lanzan el ataque. Entonces es muy probable que ya haya atacantes en la red de ustedes, en la red de alguna organización, que simplemente esté pendiente de que de encontrar el sitio por el cual meterse. Simplemente están ahí esperando a que encuentren algún huequito por donde meterse. ¿Mm? O recopilando más información, ¿no? O se quedan recopilando más información para generar una gran fuga de información. Entonces, ¿qué capacidades tenemos que desarrollar en las organizaciones? Por un lado, pues tenemos que tener capacidad de tener inventario de lo que tenemos, o sea, ante estos panoramas tan complejos, pues tenemos que ser claros en saber qué información, qué dispositivos tenemos, dónde están esos dispositivos, qué periféricos están conectados a esos dispositivos, qué información hay, si la información que está guardándose en ese dispositivo cumple las normas de sensibilidad que yo tengo o no. Todo ese tipo de información lo tengo. Tengo que tener los datos protegidos. Tengo que tener las herramientas de seguridad que he comprado para mis dispositivos, las tengo que tener seguras, tienen que estar funcionando, tienen que estar activas. No pueden ser herramientas que estén instaladas, pero que a lo mejor están desactivadas, se cayeron, se dejaron de actualizar hace 6 meses. Eso no puede estar pasando. Tienen que ser herramientas que en cada uno de los dispositivos estén operando de manera segura. Y tengo que, sobre todo, tener la capacidad de responder ante un incidente. O sea, tengo que tener la capacidad de respuesta cuando alguna cosa pasa. Recientemente, incluso, hubo un artículo muy interesante que se publicó en varias revistas. En una de estas fue esta, Intense.co, en el cual se habla de cuáles son las acciones claves de seguridad para los gobiernos. O sea, qué cosas tienen que los gobiernos empezar a trabajar, el sector público trabajar para poder proteger realmente la ciberseguridad dentro de su organización. Lo primero es establecer un plan de respuesta a los incidentes, o sea, tener procesos bien definidos de continuidad del negocio y de respuesta a los incidentes. Eso es súper clave, o sea, saber qué pasa, qué voy a hacer yo en caso de que un incidente se presente. Lo segundo es el utilizar privilegios mínimos, ¿sí? Hay un concepto que dice que cada usuario debe tener el mínimo acceso que necesite para ser productivo, no debe tener ni un acceso más, solamente el mínimo acceso que necesite para ser productivo. Y eso se implementa con algo que se llama las políticas de Zero Trust, o sea, las políticas de confianza cero, que básicamente lo que dicen son, yo no confío en nadie, en absolutamente nadie, solamente y siempre reconfirmo todo, o sea, siempre valido todo. Entonces, esa política me vuelve muchísimo más exigente en temas de seguridad y hay muchas formas de implementarlo, hay muchas herramientas que sirven para eso, pero es muy importante tener en cuenta que al final lo que estoy buscando es dar el privilegio mínimo a cada usuario. El otro son los accesos seguros, como les decía, el robo de contraseñas de credenciales está en boga y aquí pues es muy importante tener, además de asegurar que las personas usen contraseñas seguras, usar el Two-Factor Authentication, ¿sí? Y no usarlo solamente cuando la persona entra, usarlo permanentemente, o sea, tener capacidad de usar el Two-Factor Authentication cada vez que entre una aplicación crítica o cada vez que la persona haga un movimiento, por ejemplo, se mueva geográficamente. Hay que tener la posibilidad de activar el Two-Factor Authentication en todos esos momentos para asegurarnos que la persona que está ingresando al sistema de información es quien dice ser, ¿sí? Y hoy, para el Two-Factor Authentication, pues obviamente los celulares nos sirven mucho, pero tenemos que tener en cuenta que el celular es un dispositivo que está en manos de un usuario que puede ser objeto de un ataque de ingeniería social y por lo tanto tenemos que tener un Two-Factor Authentication que sea protegido, que minimice el riesgo de que a través de un ataque de ingeniería social la persona confirme una identidad o confirme una cosa que él realmente no está haciendo.
Realizar pruebas de vulnerabilidad, realizar las pruebas de penetración que llaman en muchos casos, que es asegurarme de que mi infraestructura está realmente protegiéndome, o sea, hacer simulaciones de ataques para validar que mi infraestructura realmente sí me está protegiendo. Hay compañías especializadas en hacer pruebas de penetración y en asegurarse que los dispositivos y sobre todo la organización está realmente protegida. Hacer permanentemente análisis y evaluación de la infraestructura crítica bajo la cual operan los diferentes procesos, ¿sí? Sobre todo el sector público tiene una infraestructura generalmente grande, ¿sí? Y compleja, porque maneja procesos muy complejos, y fuera de eso, debido a los procesos de contratación en los gobiernos, pues muchas veces esas infraestructuras han sido mantenidas o intervenidas por diferentes proveedores a lo largo de su vida, y eso hace que aumenta aún más el grado de complejidad de lo que hay ahí en esa infraestructura. Entonces hay que estarla evaluando y analizando de manera continua. Por otro lado, implementar lo que se llama un perímetro definido por software o una segmentación. Esto es muy útil para los casos en los cuales yo tengo, sobre todo, usuarios remotos, usuarios que entran de manera remota a la red. El perímetro definido por software me permite limitar el riesgo del movimiento lateral, del cual yo hablaba hace un momento. O sea, el movimiento lateral, simplemente una persona se roba unas credenciales, entra con esas credenciales a una organización y ustedes saben que la VPN simplemente lo que permite es básicamente entrar a la red. Cuando yo logro autenticarme entre la VPN, pues ya estoy en la red de la corporación y puedo empezar a monitorear la red. Un usuario legítimo lo que va a hacer es simplemente entrar a las aplicaciones que tienen que entrar y ya. Pero un usuario malicioso lo que va a empezar a hacer es empezar probablemente a hacer un trace root, hacer ping, hacer ese tipo de cosas para ver qué cosas hay en esa red, ¿sí? Y tratar de detectar servidores o dispositivos o ambientes que no están protegidos y sobre eso lanzar el ataque. Entonces, ¿cómo se mitiga eso? Con estrategias de segmentación de la red, por ejemplo, o de un perímetro definido por software para garantizar que la persona que se conecta solamente puede entrar, la gente que se entra con unas credenciales válidas a través de la VPN, solamente puede entrar a los sitios que él tiene autorizados, solamente puede ver esos sitios, que si esa persona intenta un traceroute o un ping o cualquier herramienta de estas de monitoreo de la red que sirven para diagnosticar la red, si cualquier persona intenta eso, lo único que va a ver es lo que esa persona tiene autorizado. No va a empezar a ver otras cosas que están ahí en la red y que pueden estar no tan protegidas. Entonces, estos tipos de estrategias permiten limitar eso. Por otro lado, el perímetro definido por software me permite limitar cosas como validar el contexto desde el cual una persona se está conectando, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que yo valide si la persona se está conectando desde una red segura, por ejemplo, si la persona se está conectando a una hora normal, es decir, no es lógico que una persona se conecte a las 3 de la mañana a ver un reporte de SAP, entonces, pues yo puedo limitar ese tipo de cosas. Que la persona se conecte desde ciertas zonas geográficas que no son usuales. O sea, si una persona del sector público trabaja normalmente en una ciudad específica, pues no es lógico que esté conectada a las 3 de la mañana desde Corea del Norte, ¿sí? No, eso no tiene ninguna justificación y por lo tanto, pues ese tráfico simplemente yo lo debería denegar y no permitir que esa persona entrara, así tenga las credenciales válidas, ¿sí? Entonces, el perímetro definido por software me permite ir más allá de las credenciales, me permite validar o evitar que las personas que tienen las credenciales correctas pues sean realmente legítimas, que eso es lo que hace el Two-Factor Authentication, pero además que esas personas sean realmente, estén usando el contexto correcto, se estén conectando a lo mejor desde el computador de la organización, ¿sí? Yo no puedo permitir que una persona entre desde un computador que no es de la organización, que conecte desde, como les decía, desde el sitio gráfico adecuado, que se conecte en las horas adecuadas, validar todo ese tipo de cosas alrededor del contexto desde el cual se origina la conexión. Y finalmente, la última recomendación es contar con una estrategia de ciberresiliencia. Es decir, una estrategia que ante un ataque, ¿sí? Ante un ataque, muy rápidamente me permita recuperarme, porque los ataques van a existir, ¿sí? Y en algunos casos van a ser exitosos. Si un ataque logra ser exitoso, yo tengo que tener una estrategia técnica
de ciberresiliencia. Por ejemplo, una cosa común es que cuando hay un atacante entra a una organización, lo primero que hace es tratar de desactivar el antivirus, ¿sí? O las actualizaciones al antivirus. Entonces puede, por ejemplo, simplemente cerrar unos puertos en el router sin que nadie se dé cuenta, y entonces por esos puertos se actualizaba el antivirus, y el antivirus no volvió a actualizarse por 15 días, y ya a los 15 días lanza el ataque que tenía visto, y nadie se dio cuenta que esos dispositivos no tenían el antivirus actualizado. O puede desactivar el servidor del antivirus, por ejemplo, o desactivar la conexión, y los agentes o los clientes se caen, dejan de funcionar y ya no hay forma, nadie se dio cuenta que eso pasó, y eso no hay forma de recuperarse. Nosotros tenemos que tener una herramienta que me permita que si un agente de antivirus está siendo atacado, el agente se pueda recuperar de manera automática. Si alguien lo intenta desinstalar, desconectar, borrar, cualquier cosa de esas, el mismo agente o el mismo dispositivo sea capaz de recuperar ese agente de manera automática y volverlo a activar, ¿no? Entonces, es necesario contar con esa estrategia de ciberresiliencia. Entonces, ahí viene la tecnología nuestra, lo que nosotros hemos desarrollado. Absolute Software, pues, es una compañía canadiense que está enfocada en ciberseguridad, y desarrolló desde el 2005, más o menos, desarrolló una tecnología que se llama persistencia, que es una tecnología que está patentada por Absolute. Nadie más la tiene, es una tecnología que está presente hoy en día en 28 fabricantes de dispositivos en el mundo, y ahí están incluidos los fabricantes más importantes de la región, por lo menos están Dell, Lenovo, HP, Acer, Asus, todos estos fabricantes que son populares en la región y que suministran equipos corporativos a la región, ya traen incluido dentro del dispositivo esta tecnología. ¿Y en qué consiste esta tecnología? Básicamente, dentro del firmware, en la parte non-flashable del firmware del dispositivo, viene incluido un agente que no se puede borrar, que nadie puede eliminar, que se activa una vez el usuario adquiere la suscripción, y ese agente empieza a monitorear el dispositivo, empieza a detectar lo que hay en el dispositivo, la información la lleva a una consola, y adicionalmente ese agente, como no se puede borrar, lo que va a pasar es que si alguien, por ejemplo, le cambia el disco, formatea el disco de ese equipo, el agente está en capacidad de recuperarse y de volver a activar las políticas que habían definidas para ese dispositivo y volver a activar Absolute en él. Entonces, si ustedes definieron una acción desde Absolute para ese dispositivo y alguien, para no utilizarlo, hizo una medida extrema, como por ejemplo cambiar el disco duro del equipo, pues esa persona va a morir engañada, porque lo que va a pasar es que inmediatamente Absolute se va a volver a activar, como está en el firmware del dispositivo, se va a volver a activar y va a volver a empezar a incluir todos los temas de todo lo que se ha definido para Absolute en esa máquina, ¿sí? Y Absolute está en capacidad de proveer esa autorreparación que tiene para sí mismo, está en capacidad de extenderla a otras aplicaciones. Esta tecnología, como les decía, es única, solamente Absolute la tiene, y está presente en la mayoría de los dispositivos del mundo, sobre todo a nivel corporativo, ¿no? Entonces, sobre esa tecnología nosotros hemos desarrollado o elaborado dos productos, básicamente. El primero es un producto que me protege los dispositivos, me garantiza tener visibilidad total de lo que pasa con el dispositivo, me permite controlar el dispositivo, me da resiliencia para ese dispositivo y me permite hacer cosas como tener elementos que me dan respuesta o me ayuden a responder a un ataque de ransom, ¿sí? Esto en cuanto a protección del dispositivo. Y por otro lado, pues el acceso seguro, una herramienta que me permite a mí tener una conexión por VPN de manera segura, creando e implementando sobre esto el concepto de Zero Trust Network Access, es decir, una herramienta de conexión que limita los accesos de manera segura. Esta conexión también es persistente a través de la persistencia de Absolute, y me da elementos que me permiten tener una visibilidad muy alta sobre el dispositivo. Básicamente estos son los dos productos que tenemos. Uno se llama Secure Endpoint, que, como les decía, corre en el dispositivo para fortalecer el dispositivo como tal. Y la otra se llama Secure Access, que es una solución de red, de conexión de red, que me permite proveer un mejor desempeño a la red y adicionalmente proveer una mejor seguridad para el usuario remoto.
La parte de Secure Endpoint es una herramienta que tiene 3 pilares funcionales. La primera parte es lo que nosotros llamamos telemetría del endpoint. En esa parte lo que garantizamos es que vamos a saber todo lo que hay en ese dispositivo, vamos a saber totalmente el hardware que está en ese dispositivo, eso va a ser visible en la consola, se va a saber cuánto disco duro tiene, de qué marca es el disco, cuánta memoria tiene, de qué marca es el SIM de memoria, cuál es la CPU que tiene, cuáles son los periféricos que están en ese dispositivo, cuál es el serial de ese dispositivo. Toda esa información va a estar en la consola y va a llegar de manera automática a través de la gente. La gente corre en el dispositivo, va a recolectar esa información, la va a enviar a la consola que está en el cloud de Absolute, en un cloud seguro de Absolute, y ahí, desde ahí ustedes pueden entrar y ver ese detalle. Va también a tener un inventario de software, es decir, va a saber qué aplicaciones están instaladas y va a poder informarle al usuario o al administrador de la tecnología la salud de esas aplicaciones, de la mayoría de aplicaciones, especialmente las relacionadas con seguridad. Va a poder contarle al usuario si esas aplicaciones están operando bien, si están, tienen las últimas actualizaciones, es decir, toda la información para poderle contar a la consola o al usuario que ese software está operando de manera adecuada. Y adicionalmente Absolute, pues está todo el tiempo reportándole a la organización cómo está el antivirus o el antimalware, cuál es el estatus de ese antimalware en ese momento, en un momento determinado, y cuál es el estatus de la encripción del dispositivo. Nosotros creemos fuertemente en que la encripción, o sea, el BitLocker o cualquier otra herramienta de encripción, es una garantía y el mayor mitigador del riesgo de un ataque de ransomware a un dispositivo. Entonces, esa herramienta es súper importante para la seguridad del dispositivo y Absolute la asegura. Absolute garantiza que esa herramienta está operando. Si hay un dispositivo que no lo tiene, va a reportar que ese dispositivo no lo tiene. Si hay un dispositivo que suspende el BitLocker, va a reportar que ese dispositivo lo suspendió y de esa manera pues, tenemos control absoluto de la encripción y mitigamos ese riesgo. Adicionalmente, Absolute provee herramientas de control del dispositivo. Me permite saber si un dispositivo está, está en una geocerca determinada en un momento específico. La geocerca es una zona geográfica que debo limitar, que el usuario permite estar, no permite que el usuario salga de ese sitio, ¿sí? Es decir, que si el dispositivo se mueve fuera de ese sitio, Absolute va a detectar que ese dispositivo se salió de esa zona geográfica y va a generarle una alerta al usuario. Adicionalmente, Absolute va a permitir hacer un borrado del dispositivo. Si el dispositivo está en riesgo, ese dispositivo se puede borrar para que nadie tenga acceso a la información en ese dispositivo. Va a permitir bloquear los dispositivos. Si el dispositivo está en riesgo, yo lo puedo bloquear para que nadie pueda tener acceso a él, nadie pueda usar ese dispositivo de ninguna manera. Absolute adicionalmente puede hacer data discovery en el endpoint y le permite al usuario analizar si alguien está mostrando, si alguien está guardando información que puede ser confidencial dentro del dispositivo. Y finalmente, esta solución permite fortalecer la seguridad del dispositivo. ¿Cómo la fortalece? Sanando autónomamente la salud de las aplicaciones, con herramientas que permiten tomar acciones remediales sobre el dispositivo que se pueden ejecutar remotamente y adicionalmente en el apoyo en la localización de dispositivos que pudieran haber sido robados. David, ¿tienes alguna pregunta del grupo? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Sí, por aquí tengo algo y me preguntan específicamente lo que estabas hablando hace un rato, que sucede si flashean la BIOS de un equipo. Primero pues Absolute no está está en la parte non-flashable de la BIOS, o sea, en la parte que no se puede borrar. Entonces, si alguien blanquea la BIOS, inmediatamente no se va a borrar Absolute. Y segundo, el BIOS, o sea, el software que se utiliza para escribir la BIOS es generado por los fabricantes del hardware y ese fabricante tiene el compromiso de incluir siempre Absolute en ese flash. Entonces no hay posibilidad de que alguien pueda blanquear el BIOS o borrar Absolute del dispositivo. Eso no es posible. Perfecto, perfecto. Sí, esa es la que teníamos por ahí de momento.
Vale, listo. Bueno, sigamos el siguiente producto, el otro producto que es el producto nuestro de, perdón, acá, el de Secure Access. El de Secure Access, como les decía, es una solución que lo que hace es proteger la conexión, ¿sí? Básicamente es un producto que lo que está haciendo es creando, obviamente hay una conexión vía VPN, es un dispositivo que este software corre en el dispositivo y dentro del mismo dispositivo va a tener las reglas de conexión que yo defina. Es decir, yo aquí dentro del dispositivo puedo crear reglas a través de la herramienta, puedo crear reglas que se van a ejecutar en el mismo dispositivo que impiden, por ejemplo, que la persona se conecte a sitios peligrosos, ¿sí? O que si se va a conectar a la red de la corporación o a la VPN, va a entrar al ambiente corporativo, pues que entre a ciertos sitios que puedan ser, que tengan mala reputación, ¿sí? Todo ese tipo de reglas las puedo limitar y esa limitación ocurre acá. Igualmente puedo limitar cosas como horas, como zonas geográficas desde las cuales se puede conectar, los dominios a los cuales se puede conectar. Todo eso lo puedo definir para garantizar que el usuario no lo vaya a hacer desde el dispositivo. O sea, todo el tipo de reglas que antes yo generaba cuando estaba dentro de un edificio, generaba en un firewall, en un gateway o en cualquier herramienta de este estilo, en un proxy, ahorita las hago dentro del mismo dispositivo a través de Secure Access, ¿sí? Yo puedo limitar ese tipo de conexiones acá. Y lo que va a pasar es que la conexión va a salir a través de la VPN, de una VPN de Absolute, va a llegar a un servidor de Absolute y Absolute va a determinar si es necesario que la conexión vaya al data center o vaya por fuera a la red pública, haciendo un split del VPN, evitando pues cuellos de botella en los recursos de la empresa para todo el tráfico que la persona genere, que no vaya directamente a los recursos de la empresa. Hoy en día, la mayoría de las empresas están usando, por ejemplo, suscripciones de aplicaciones tipo SaaS, como por ejemplo el mismo Outlook o por ejemplo el Google Mail, el mismo Teams, herramientas de ese estilo. Por ejemplo, también las herramientas empresariales como Salesforce o SAP o diferentes ERPs, todas estas corren en modelo cloud y por lo tanto el tráfico a lo mejor no tiene que ir necesariamente para entrar a los recursos de la empresa, sino que puede ir directamente a la web pública, pero ese tráfico sí tiene que ir de manera controlada. Entonces, ese control lo va a ofrecer nuestra aplicación. O sea, digamos que la parte de VPN estaría acá incluida. Y adicionalmente, al tener control desde el punto desde el punto de salida, desde el endpoint, al tener control desde ese punto, yo tengo visibilidad total de lo que esa persona hace. Yo tengo una herramienta de visibilidad que me permite saber en todo momento desde dónde se está originando el tráfico, a dónde se está originando el tráfico, qué aplicaciones son las que la persona está corriendo y que generan el tráfico, qué usuarios están haciendo eso, si por dónde está mandando el tráfico, si lo está mandando por la VPN o por fuera de la VPN, si lo está mandando a través de una red celular o a través de una red Wi-Fi. Toda esa información yo la tengo todo el tiempo a través de la herramienta, de Absolute, de visibilidad total de lo que ocurre en la red, y la tengo no solamente cuando la persona está conectada a la red corporativa, sino todo el tiempo porque tengo un agente que está acá en el dispositivo. Y ese agente que está en el dispositivo está protegido por la resiliencia de Absolute, es decir, también es un agente imborrable. Yo no puedo, de esa manera, no puedo, por ejemplo, en un dispositivo Windows, no puedo borrarlo, no puedo desactivarlo, y no puedo, y Absolute también, yo puedo crear políticas acá en el servidor para que el agente no pueda ser desactivado, de manera tal que el usuario nunca desactive el agente para generar tráfico que no está autorizado. Eso también me ayuda a proteger que a través del dispositivo no se vaya a entrar a sitios peligrosos de los cuales se puede robar credenciales o puede hacer cosas que puede llevar malware a la organización. Entonces, este es el otro producto, un producto designado para proteger la seguridad en red de los usuarios de la empresa. ¿Alguna inquietud ahí? No, todo David. bien de momento. Vale, Ah, listo. bueno, por aquí vamos a aprovechar de que nos están haciendo una pregunta. Dice, ¿qué pasa si el equipo se daña? ¿Se puede formatear, ya sea móvil o cómputo? Sí, si el equipo se daña, obviamente se puede formatear,
pero cuando lo formateen, el equipo, el Absolute, el que está en el dispositivo, se va a volver a activar automáticamente, o sea, no hay necesidad de volver a instalar a la gente, el agente se va a volver a activar y va a volver a activar la comunicación, va a reportar en la consola que hubo un cambio del disco, y pues, pero toda la información va a seguir funcionando. Obviamente el Absolute no guarda backup de la información, o sea, Absolute no protege el que alguien pierda datos, por ejemplo, en el caso de que se le dañó el disco a un equipo, pues Absolute se va a recuperar él y las aplicaciones que estaban monitoreadas por Absolute, pero nada más. Él no va a recuperar información de usuarios ni este tipo de cosas porque esa información Absolute no la maneja. O sea, Absolute no maneja el backup del dispositivo. Maneja y monitorea las aplicaciones de seguridad del dispositivo. Bueno, en el sector público, pues nosotros tenemos, no sé si hay alguna otra pregunta, David, ¿alguna otra Sí, inquietud? por aquí nos preguntan, ¿Absolute funciona para dispositivos móviles también o solo para PCs? Bueno, en la parte Secure Endpoint, este que está acá, Secure Endpoint funciona para Windows, para MacBook y para Chromebook, básicamente. No funciona en dispositivos móviles, es decir, no funciona en iOS ni en Android. Para Secure Access, que es esta solución sí controla el funcionamiento de red, para esta solución, esta sí funciona tanto en dispositivos móviles como en dispositivos tipo computador. O sea, funciona en Windows, en MacBook y también funciona en iOS y en Android. Perfecto. Entonces tendríamos que para Secure Access, sí, efectivamente dispositivos móviles y PCs, y para Secure Endpoint solamente lo que Windows, mencionan, Windows, Windows, macOS y Chromebook. Chromebook. Ok, perfecto. Bueno, Absolute pues es una compañía que tiene mucha experiencia en el sector público, especialmente en Estados Unidos, en Norteamérica, y de hecho pues estamos certificados con la certificación FedRAMP, que es una certificación que da el gobierno federal mediante la cual se autoriza a las diferentes organizaciones del gobierno de los Estados Unidos en cualquier estado a comprar Absolute, o sea, para que una organización pueda comprar un producto, tiene que tener ese certificado, Absolute está certificado y eso pues permite que sea usado en diferentes casos del sector público, ¿sí? Hay muchos casos en los cuales hemos tenido diferentes aplicaciones en sector público, especialmente en el sector de la policía. El sector de la policía en Estados Unidos usa Secure Access como herramienta de VPN, como herramienta de conexión remota, porque es una herramienta que le permite, la policía trabaja con muchísima información confidencial, con un dispositivo que está en movimiento constante, está moviéndose de un lado para otro, y eso pues generaba muchas fallas, muchas caídas, cuando la persona se cambiaba de una red a otra. Absolute mantiene la conexión persistente, no importa si la persona se mueve de una red a otra, Absolute mantiene la conexión persistente, y eso garantiza que la persona pueda operar de una manera mucho más tranquila, ¿sí? Entonces, Absolute está operando en la mayoría de los departamentos de policía de los Estados Unidos. Aquí hay un ejemplo con el tema de comunicaciones de emergencia en el sur de Oregon, con la herramienta de VPN nuestro. Y con la herramienta de Secure Endpoint, pues tenemos muchos casos, especialmente en el sector público, especialmente en el sector de educación. Tenemos un caso aquí en Latinoamérica, en el caso de las Islas Caimán, muy parecido en otros países como Puerto Rico y El Salvador, en los cuales el Ministerio de Educación les asigna dispositivos a los estudiantes, y los estudiantes en algunos casos dejan perder el equipo o ellos mismos se lo roban, no devuelven el equipo al final del año. Con Absolute, instalando Absolute en esos dispositivos, pues se logró una protección contra eso, se logró un decrecimiento importante en el robo de dispositivos y en la pérdida de dispositivos, porque Absolute sabe todo el tiempo dónde está el dispositivo. Absolute puede bloquear el dispositivo si el usuario no lo devuelve. Si el usuario decide no devolverlo, entonces lo bloqueamos para que no lo pueda usar. Absolute puede borrar la información que está en el dispositivo para garantizar que el usuario no puede hacer nada con la información que tiene ahí, porque es un equipo que tiene que devolver. Entonces, todo ese tipo de cosas permiten controlar muy bien lo que hace el equipo, y por lo tanto, por eso es muy utilizado por los ministerios de educación o por las organizaciones de educación
de los diferentes países, ¿sí? Para asegurar sobre todo estos equipos que están en manos de muchísimas personas. Entonces, ahí tenemos experiencias importantes en el sector público. ¿Alguna inquietud hasta ahí? No tengo preguntas hasta el momento. Bueno, vale. Entonces voy a irme rápidamente en los 10 minuticos que nos quedan a mostrarles la consola de la solución para que ustedes se den una idea de cómo funciona Absolute. Básicamente, esta es la consola de Secure Endpoint. Cuando ustedes entran a la consola, lo que van a ver es un resumen de cómo está el estado de seguridad de una organización. Acá demuestra cómo está la encripción, cómo está el anti-malware de los dispositivos, cuáles dispositivos están oscuros, hay dispositivos que dejaron de reportar. Y adicionalmente me muestra cómo ha sido el Application Resilience, o sea, cómo están las otras aplicaciones que Absolute está monitoreando, cuál es el estado de salud de esas aplicaciones, ¿sí? Y si hay alguna aplicación que, por ejemplo, tiene el endpoint, una aplicación fallando, pues él me va a mostrar en cuáles aplicaciones está fallando. Aquí me va a decir, por ejemplo, que básicamente en estos dispositivos esa aplicación no está instalada y debería estarlo. Entonces, pues Absolute le está recordando a la empresa para que esta aplicación se instale, ¿sí? Igualmente, pues podría instalarla de manera automática si se configurara de esa manera. Cuando ustedes instalan Absolute, básicamente lo que hacen es descargar un agente que se descarga de acá, de la consola que se les asigna, descargan el agente, este agente se corre en el dispositivo, una vez se corre, activa la parte que está en el firmware del dispositivo y empieza a reportar a la consola. ¿Qué va a reportar? Va a reportar cosas como se va a conectar al dispositivo, va a empezar a reportar cosas como, por ejemplo, dónde está ubicado un dispositivo. Van a ver ustedes la información general de cuál es el sistema operativo que tiene, cuál es el control de seguridad que tiene, cuál es el estado del BitLocker, cómo está la encripción. Y adicionalmente van a poder saber dónde está ese dispositivo, ¿sí? En un momento determinado. Si yo le digo acá, me va a mostrar dónde está un dispositivo, incluso me va a dar una visión por satélite de dónde está ese dispositivo en este momento. Esto pues obviamente es una foto de Google Maps, y es la que con base en esa foto pues da la ubicación exacta del dispositivo para saber físicamente dónde está. La ubicación no es la ubicación digamos basada en la LAN del dispositivo, sino es la ubicación basada en una cosa que se llama Wi-Fi Positioning, que básicamente permite saber con precisión muy alta, con base en el Wi-Fi, dónde está ubicado un dispositivo específico, ¿sí? Entonces, Absolute utiliza esa información para calcular la ubicación de los dispositivos. Y esto da una precisión de 15 metros, es muy útil especialmente en las grandes ciudades, donde hay mucho metal. Generalmente los GPS pueden no ser tan precisos cuando hay mucho metal en una zona geográfica, entonces se utiliza más el posicionamiento Wi-Fi. Absolute puede ya además de la información de lo que les mostraba ahora del hardware, de saber cuál es el serial del hardware, toda esta información de quién es el que tiene, cuál es el sistema operativo que está instalado, qué recursos tiene disponible este equipo, ¿sí? Les va a mostrar cuál es el hardware que tiene ese equipo, cuál es la memoria que tiene, cuál es el procesador, ¿sí? Cuál es el CD-ROM, todos los periféricos que estén conectados a ese dispositivo y que sean visibles los va a estar mostrando por acá. Va a mostrar todo ese detalle. También les va a mostrar las aplicaciones que están instaladas, ¿sí? Aquí me va a decir, estas son las aplicaciones que están instaladas en este equipo, ¿sí? Me va a decir cuáles están en un estado saludable y cuáles, de pronto yo esta no puedo saber si está saludable o no, es una aplicación muy sencilla, pero hay otras aplicaciones que sí puedo saber cuáles están operando adecuadamente o no, especialmente las relacionadas con seguridad. Absolute va a saber, les va a informar qué tanto se usa un dispositivo, ¿sí? Cuántos minutos de actividad tiene ese dispositivo diariamente. Entonces aquí les va a contar, y en esa actividad les va a contar por dónde se conectó, cuál fue la dirección IP pública que tuvo ese dispositivo, cuál era la IP local, a qué red estaba conectado. Esa información se las va a dar. Les va a contar qué ha pasado con ese dispositivo, ¿sí? Desde cosas que se hacen desde Absolute hasta cosas que hagan dentro del dispositivo, como por ejemplo cambiar un disco, cambiarle una memoria, va a salir esa información acá. Yo con Absolute puedo además, con estas herramientas, puedo, como les decía, bloquear el dispositivo, ¿sí? Si alguien por ejemplo, este equipo se lo robaron, o este equipo lo tiene un empleado que va a salir de la organización, entonces bloqueo el dispositivo,
le va a salir un mensaje de este estilo. Obviamente ustedes colocan el mensaje con la información que ustedes necesitan y lo que va a salir es un teléfono al que el usuario va a poder llamar. Pero es lo único que el usuario va a poder hacer. O sea, el usuario no va a poder hacer absolutamente nada más con el dispositivo, ni siquiera entrar por control remoto. El equipo cierra por completo las comunicaciones de Internet. La única comunicación que permanece activa es la misma que usa Absolute, y el resto, el dispositivo queda completamente bloqueado y detenido. No se puede usar. Y no se puede usar hasta que desde la consola no lo desbloqueen. También desde acá, desde la consola, yo puedo borrar el contenido del dispositivo, puedo hacer un borrado total. Estos borrados son borrados que emiten certificado, de manera tal que se pueden usar en una auditoría, especialmente en el gobierno. A veces es necesario tener auditorías que garanticen que cuando un equipo salió de la organización se dispuso adecuadamente de él, es decir, se borró adecuadamente la información que había en el dispositivo. Entonces, Absolute va a permitir dar ese certificado. Es un certificado que cumple con normas de estándares de certificación. Entonces, por eso, pues, es un certificado que puede usarse en cualquier auditoría, ¿sí? En general, eso es muy rápidamente lo que hace Secure Endpoint. Y con Secure Access, pues yo puedo, que es esta otra herramienta, yo puedo, como les decía, monitorear la red, puedo controlar la red, puedo saber a dónde se está conectando la gente, puedo saber dónde está ubicada la gente también. O sea, aquí yo puedo saber, por ejemplo, dónde están los dispositivos que tengo conectados a esta red en este momento. Tengo 4 dispositivos solamente y están conectados en estos diferentes sitios. Están aquí ubicados en Estados Unidos, en ciertas zonas geográficas. Me va a permitir saber dónde están esos dispositivos, ¿sí? Al igual que en el caso anterior, yo puedo saber más cosas de ese dispositivo. Yo quiero saber a dónde, pues obviamente todo lo relacionado, aquí me va a mostrar todo lo relacionado con la conexión, me va a mostrar físicamente dónde está, me va a mostrar, por ejemplo, qué fallas de red ha tenido este dispositivo, cuáles fallas ha tenido de conexión por celular, cuál es el uso que le da a la red, si se conecta por Wi-Fi, qué tanto se está conectando. Aquí estoy viendo cuántos gigabytes estaría mandando este dispositivo por Wi-Fi, cuál es la tendencia en la última semana, ¿sí? ¿Cuál es cuál ha sido las horas en las cuales esta persona se conecta? O sea, puedo saber exactamente todo lo que está ocurriendo con este dispositivo en la red todo el tiempo. Puedo saber adicionalmente, si yo quiero hacer un monitoreo en tiempo real de lo que está ocurriendo en la red en este momento, pues puedo ver hay una herramienta que me permite ver a dónde está yendo el tráfico en un momento determinado. Entonces puedo saber el dispositivo, la gente a dónde está mandando, la gente que está usando esta red en este momento, a dónde se está comunicando, ¿sí? Y yo veo acá de dónde se origina el tráfico, a qué punto se origina y a dónde está llegando ese tráfico, ¿sí? Entonces yo aquí, por ejemplo, veo que hay algo que está mandando a Sudáfrica y yo pues puedo ver, pero ¿por qué estamos mandando algo a Sudáfrica? Y puedo ver qué tráfico se está yendo para allá. Me dice, bueno, el usuario que se está conectando, acá me va a mostrar los detalles de cuál es la aplicación y cuál es el usuario que se está conectando y a qué sitio se está conectando. Básicamente aquí se está conectando a una nube de Microsoft, perdón, a una nube de Microsoft que a lo mejor está localizada en Sudáfrica. Hay una conexión que se está generando a través de Sudáfrica, pero es un riesgo bajo, ya está certificado que es un riesgo bajo, entonces no hay problema con esa conexión. Entonces como ven, puedo monitorear todo el tiempo lo que las personas están haciendo con la red y de esa manera saber muchísimo mejor optimizar muchísimo mejor el uso que se le da a la red y adicionalmente establecer las políticas de conexión. Por ejemplo, yo habría podido establecer que no puedo permitir conexiones a Sudáfrica porque eso es algo que debo limitar y puedo limitarlo a través de las políticas y de esa manera evitar esas conexiones. Acá me va a mostrar, por ejemplo, por dónde se está yendo el tráfico, cuánto se está yendo por fuera del túnel y cuánto por dentro del túnel todo el tiempo, en qué momento, en qué horas del día, qué tanto está usando esta persona, cuáles son las aplicaciones que se están conectando por dentro y por fuera del túnel en todo momento, cuáles son los destinos que se están yendo por dentro y por fuera del túnel, cuáles son los usuarios y cómo están mandando su tráfico por dentro y por fuera del túnel, y cuáles son los dispositivos y cómo están mandando su tráfico por dentro y por fuera del túnel. Acá tengo pues infinidad de reportes que me permiten estar monitoreando todo el tiempo.
saber todo lo que está ocurriendo en mi red y de esa manera configurar de la mejor manera posible la seguridad de la red. Bueno, yo creo que Perfecto. se nos acabó el tiempo. Sí. Juan Carlos, tenemos una preguntita por ahí que está bastante interesante. Me dice, trabajo con una solución Trellix Endpoint Security. Absolute, ¿qué features de mejora ofrece? No conozco de la solución que mencionas, pero pues digamos que lo más importante que tiene Absolute, que seguramente la otra solución no lo tiene, es la persistencia. Es decir, la posibilidad de permanecer siempre activo en el dispositivo, así alguien lo borre, alguien lo elimine, porque no va a ser posible borrarlo. No va a ser posible borrarlo al estar ligado al firmware. Esa es la diferencia más importante con cualquier otra solución de Secure Endpoint Protection. Sí. Sí, y para complementarte un poco allí, hay un tema que yo sí estoy familiarizado con, que es con la lista de aplicaciones Resilience de Absolute. Esto quiere decir que Absolute, a pesar de que muestra todos estas funcionalidades, al final del día no viene a ser un competidor más, sino un complemento que Ajá, inclusive va a aportar muchísimas funcionalidades, pero también va a ser un garante de que funcionen y mantener siempre activas todas las aplicaciones que ya tú tengas disponible en tu stack de ciberseguridad. Entonces, si esta es una de las aplicaciones que está dentro de tu stack de ciberseguridad, en este sentido, Absolute, eh, esta aplicación está dentro de la lista de aplicaciones resilientes. Absolute lo que va a hacer es que va a mantener y va a garantizar que Trellix siempre esté activa en todos tus dispositivos, que siempre esté con la versión que tú le indiques, que sea la última versión, que en cualquier momento, y como mencionaba Juan Carlos al principio, una de las principales cosas que hacen los ciberatacantes cuando tienen acceso a un dispositivo es comenzar a bajar los servicios que le permiten a ese dispositivo protegerse. Si ese atacante identifica que Trellix es uno de esos servicios, va a buscar la forma de dar de baja, de corromper el archivo, de eliminarlo o de desinstalarlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que al ser un componente lógico y que no está de ninguna forma física dentro del dispositivo, al ser borrado, simplemente así va a quedar. Ese dispositivo no va a reportar más y la aplicación va a dejar de hacer la función para lo que está instalada dentro del dispositivo. En este sentido, Absolute lo que hace es heredarle la persistencia a esta aplicación. Hay una lista de más de 100 aplicaciones que son persistentes gracias a Absolute, en las cuales Absolute les hereda esa persistencia. Y Trellix siempre va a estar disponible, siempre va a estar reportando. Entonces, ese es el aporte que puede mejorar Absolute como, como herramienta de ciberseguridad. ok. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Esa parte también es muy importante. Y eso pues también se basa en la persistencia de Absolute. O sea, al ser Absolute persistente, pues puede tener la posibilidad de heredarle esa persistencia a otras aplicaciones de seguridad que tenga la organización. Perfecto. Bueno, sin más, quedamos con agradecerles a todos su participación y su asistencia. De verdad que muchas gracias a todos por su tiempo. Como les comenté anteriormente, van a estar recibiendo esta presentación junto con la grabación del evento. Siéntanse libres de contactarnos a través de los correos electrónicos que ya les compartimos al principio y que igualmente a través de esos mismos correos van a estar recibiendo esta información. Las pruebas de concepto que podamos desarrollar en conjunto, si tienen alguna duda o algún comentario que quieran también profundizarlo más de mano de nuestros expertos, estamos totalmente a la orden. Las pruebas de concepto no tienen ningún costo. De hecho, tenemos, llámese una especie de promoción especial para las personas que asisten a nuestros eventos y es que luego que estas personas nos escriben o cualquiera de ustedes nos escribe, nosotros podemos proporcionarles un tiempo de evaluación, una prueba de concepto con un tiempo de evaluación de un mes, con 100 licencias sin ningún costo, solamente para que prueben la solución y puedan validar toda la información que aquí les proporcionamos. Entonces, Juan Carlos, te dejo para que te despidas. Ok, no, pues vale, muchas gracias a todos. Muchas gracias, David, por la invitación y espero que esto les genere alguna inquietud y que próximamente nos veamos en alguna prueba de concepto. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Buenísimo, buenísimo. Feliz día a todos. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.